Hola, mi nombre es Santiago Tamus y comenzamos con otro análisis de la economía argentina. En este caso, vincularemos la morosidad con la política económica. Hay una visión respecto a que la morosidad que se vive en Argentina no es consecuencia de nada que tenga que ver con la política económica, que es solamente una situación que se da entre privados y que el sector público no debe intervenir. Bueno, pero analicemos un poquito cómo se ha llegado a esa situación de morosidad. Por un lado, vemos ¿qué pasa con la demanda agregada? El consumo ha bajado un 2,7% en los primeros 7 meses del año. Esta caída del consumo, por supuesto, esta caída de las ventas, tiene que tener algún motivo que se pueda estar explicando. Y si observamos, vemos que hay todos los sectores casi que se pueden dividir en la parte de consumo han tenido una caída, alimentos y bebidas. Entonces estamos diciendo que la gente ha disminuido la cantidad de alimentos que consume, lo mismo con el calzado. Bueno, hay algún sector en la perfumería que tiene una suba interanual minúscula, pero después tenemos ferretería, textil, todos los distintos sectores con caídas que dan desde un 5,5% en lo textil hasta alimentos del 2,3%. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, hay algo fundamental cuando hablamos de consumo, un determinante del consumo es el ingreso disponible de la población. Y ahí podemos estar tratando de establecer qué pasó con el ingreso disponible. Y bueno, hay un incremento en la carga tributaria para algunos sectores y una disminución para otros. Los sectores más altos, los de salarios más altos e ingresos individuales más altos, han tenido una disminución en la carga tributaria. Sin embargo, los de menores ingresos tienen, porque justamente tienen menos ingresos y les pesa más, ¿qué cosa? Los impuestos que tienen que pagar, los impuestos y también los servicios que van a tener que pagar. Si vemos la carga tributaria total entre el 2019 y el 2026, vemos que las porciones de menor ingreso tienen una suba, mientras que los de mayor ingreso tienen una baja. Estamos hablando de una diferencia de ingresos que llegan a los 2 millones contra ingresos que están en los 9,5 millones. Y ahí vemos esa situación. Podrían decir, bueno, pero no es lo más importante. Sí, el ingreso es determinante del consumo. Si no tengo ingreso, no puedo consumir. Hay también una movilidad de los trabajadores hacia una situación de mayor precariedad laboral. Muchos que han perdido su puesto de trabajo en el mercado formal han ido a la informalidad. El propio presidente ha dicho, se han creado un montón de trabajos informales. El problema está en que esos trabajos informales, ese cuentapropismo que implica, por ejemplo, el repartidor de bienes, tiene una caída en el ingreso de un 28%. Entonces ya no hablamos de la carga tributaria, estamos hablando directamente de que perciben menos ingresos y que además le queda menos ingreso disponible a esa persona. Si observamos, y este gráfico es bastante elocuente, podemos ver qué ha pasado en distintos momentos donde se han dado crisis de empleo, o sea, destrucción de empleo, y lo que observamos es que el periodo más largo que se puede estar observando una serie que abarca del 2012, 2013 al 14, 15 al 16, distintos momentos que han caído de alguna manera el empleo. Bueno, ahí tenemos un periodo de 29 meses que se está tomando desde el inicio del proceso hasta el actual, con una caída superior a los 200.000 puestos de trabajo. Acá es datos estadísticos, se pueden estar observando a partir del INDEC y la realidad es esta, se ha dado una destrucción de más de 200.000 puestos de trabajo. Sabemos que la gente tiene seguido obteniendo ingresos, se va al mercado informal y en la informalidad le ha bajado un 30% el ingreso. Si al mismo tiempo le aumenta la cantidad de servicios que debe pagar y la carga tributaria, sobre todo para los de menores ingresos, bueno, ahí tengo un cóctel que es bastante complicado. Acá tengo este número justamente de qué ha sucedido estos 2024, 2025, ya no abarca el 2026, no estaban los números, pero sí, los cuentapropistas llegan a esa caída de casi el 28%, el asalariado no registra una caída de casi el 14%, y el asalariado público ha tenido una caída superior al 5% en lo que es el ingreso real interanual para esa población, ¿sí? Significa que el poder adquisitivo, no lo nominal seguramente aumentó, pero el poder adquisitivo
le ha disminuido, sobre todo a ese cuentapropista, después al asalariado no registrado y al sector público. Tengo tres posiciones de personas que están realizando actividades que han tenido una caída en la posibilidad de poder adquirir bienes y ahí me encuentro con esa caída del consumo, pero agreguemos algo más. ¿Qué ha pasado con otra variable de la demanda que es la inversión? La variable constante uno podría decir puede tener una suba, pero vamos a una medición mucho mejor, la del sobrepeso, el porcentaje de la inversión sobre el PBI, ahí me voy a estar encontrando que tiene una caída a cerca del 14%, muy cercano a lo que fue la recesión de Macri de 2019-2020, 2020 con la pandemia y una involución, entonces 2022, de lo que es inversión sobre PBI, hasta llegar ahora a un poquito por encima del 14%. Ahora, sabemos que tenemos que tener por lo menos el 20% para la reposición de bienes, o sea que estamos teniendo una destrucción de bienes de capital dentro de la economía. Entonces ya tenemos el consumo que disminuye, tenemos una caída en la inversión. Estos son componentes de demanda agregada. ¿Qué va a pasar con el producto? Va a disminuir. Significa una baja del ingreso, lo cual significa ¿qué cosa? Menos posibilidades de poder adquirir bienes y servicios y enfrentar las obligaciones, pero todavía falta algo. Y es qué pasó con el sector público. El sector público tuvo una chique, está bien, es lo que había postulado Milei al presentarse, y hubo una caída de un peso del sobre el PBI de un 40%, ahora casi un 31,5%, con tendencia a la disminución para poder mantener el equilibrio fiscal. Entonces tengo componentes de demanda, consumo bajando, inversión bajando y el gasto público bajando, mejor dirán, porque entonces no hay déficit fiscal, pero si al mismo tiempo requiero lograr un equilibrio fiscal, mantengo la presión tributaria y bajo el gasto, eso está significando justamente esa baja de todos los ingresos del propio sector público. Y si uno dijera, bueno, ¿y qué más puede pasar? Porque hasta ahí describimos la demanda. Bueno, ¿qué pasa con el financiamiento? Porque queríamos hablar de la mora. Año pasado, situación de ataque especulativo sobre el peso, periodo preelectoral, se da una suba en lo que los encajes, se da una suba en los encajes hasta sobre los fondos comunes de inversión. Hoy estamos a un nivel ya de un 45% que se mantiene en lo que son los encajes de las cuentas a la vista y un porcentaje de un 40% para las posiciones de fondos comunes de inversión. Se mantiene bajo, por supuesto, el que corresponde a los plazos fijos, pero eso significa una política monetaria muy contractiva. ¿Qué impacto tiene tener una suba de tasa de interés? Entonces, tengo a una población que le bajó el ingreso, ahí vamos ibanando todo, que le ha bajado el ingreso, que para mantener su nivel de vida se ha endeudado, que las deudas que tenían disponibles eran, por ejemplo, una suma fija más ser, UVA, distintos tipos de créditos que tenía disponible. Difícilmente iban a obtener una tasa fija, si una tasa fija, si tiene una tasa fija es corto y altísima. Bueno, entonces se fue a una tasa variable. Ahora, resulta que con esta política monetaria se encuentra con un aumento del costo financiero y simultáneamente una baja en el ingreso de su parte. Tiene menos ingresos disponibles, le sube el costo financiero, la cuota la absorbe más de ese ingreso disponible, tiene que seguir viviendo, deja de pagar la cuota. Y ahí tengo entonces el problema de morosidad. Cuando me dicen no tengo nada que ver con esto, no, mira, hicimos una política de ajuste bastante importante en lo fiscal y al mismo tiempo estamos haciendo una política de ajuste en lo monetario. Si combino política fiscal contractiva con política monetaria contractiva, el impacto va a ser seguramente una baja en el ingreso. Ahora, si la población se endeuda, o una parte de la población, sobre todo los que tienen menos posibilidades y que recurren a la deuda como el punto previo a dejar de poder consumir. O sea, si yo necesito seguir consumiendo, pero tengo que seguir viviendo, quiero seguir cubriendo mis obligaciones, etcétera. Además, vengo de una economía muy inflacionaria. Me ofrecen un crédito que parece barato porque no entiendo lo que es el SER o UVA, etcétera. Y me dicen es al 12%, es el 15%, es al 20%, razono ese 20%. Lo que no preveí es que iba a aumentar tanto el valor de uva, ser, o que directamente esa tasa fija a la cual accedí
de un 60-70% no se iba a licuar. Y cuando me refinanciaron con una tasa más alta o a la que tuve que acceder para poder cancelar o cubrir esas obligaciones anteriores que no podía afrontar y me volví a endeudar, fue a tasa creciente. Y acá hay un gráfico que es muy interesante. Las tasas activas en términos nominales, uno podría decir, están bajando, sí, pero esto tiene que ver con tasas activas en tasa nominal anual, en adelanto de cuenta corriente y en préstamos personales. Cuando veo lo de los préstamos personales, estamos del año pasado con tasas que están a un 60%, estamos hablando de un mercado formal de crédito. Estoy diciendo un banco de primera línea que está ofreciendo esta tasa a su clientela. Cuando hablo de adelanto de cuenta corriente PYME, sí ha bajado bastante. Ahora, cuando me voy a la tasa real, la tasa nominal frente a la inflación, primero lo veo desde el punto de vista de la tasa pasiva. Estoy teniendo hasta sin inflación fuera, y esto sacándolo el REM, un 18 de acá a un año. Bueno, tendría una tasa real positiva, pero veamos qué sucedió. O sea, acá tenía un problema de tasa real negativa que ahora se habrá compuesto. Pero vamos a lo que es las tasas activas, como he dicho antes, pero tomándolo como el costo del crédito, en definitiva, las tasas activas adelantos contra la inflación. Y vamos a ver que las tasas activas, y eso es lo que llevaba a que antes se justifique endeudar y se le licuó la cuota, ahora son totalmente positivas, un costo financiero real positivo, y este costo financiero realmente está sin considerar todos los sobrecostos que hay, como IVA sobre intereses, ingresos brutos de algunas provincias, etcétera. Entonces, cuando un agente económico que se endeuda en un préstamo personal, sobre todo, y acá estamos hablando de banca de primera línea, se enfrenta a esta situación económica, lo que vemos acá, este gap rojo, es un costo real ultra positivo que se está incrementando todos los meses. Si además me voy a endeudarme con una billetera virtual que me ofrece un crédito al 700% de costo financiero total, bueno, este gráfico daría una línea azul por acá arriba donde muevo el cursor y no acá. Y la tasa real a la cual estoy endeudado es inviable desde el punto de vista de poder pagarlo. No tengo ni aumento de ingresos en mi actividad independiente, hemos visto que ha disminuido, ni tampoco un aumento de los salarios en la actividad de relación de dependencia que pueda cubrir ese costo financiero en el cual me he estado presentando. Y hay que recordar que el primer decreto, el mega decreto del año 2023, se eliminaba la obligación de las entidades financieras a informar la tasa efectiva a la cual se estaba endeudando la persona cuando se hacía promoción de estos créditos. Entonces, tengo un link donde o un icono donde tengo que apretar y me dan el dinero y solamente veo la cuota y no entiendo nada de costo financiero. Ni siquiera me dicen, mira que te vas a endeudar a tanto. Sigo avanzando, lo puedo hacer una simulación con un banco de primera línea y no me van a decir la tasa hasta que no esté a punto de aceptar. Voy a pasar varias pantallas simulando el crédito y en ningún momento me van a decir el costo financiero total al cual me estoy endeudando hasta el último aceptar donde va a aparecer el costo financiero total. Pero voy a encontrar que ese crédito al 55, al 60 o al 70 realmente es más del doble en lo que es el costo financiero total. Si eso es un banco de primera línea, ¿qué le queda a una financiera, una mutual o otro tipo de entidades como la que sea billeteras virtuales que continuamente quieren prestar y que tienen costos financieros de cientos porcentuales? Entonces, la morosidad no salió de un repollo. Es consecuencia de la política económica que se ha implementado, la política económica y los cambios institucionales que se han establecido, como por ejemplo la no información sobre los costos financieros que se asumen al momento de endeudarse. Es una posibilidad la de retroalimentar el sistema y tratar, por más que sean acuerdos entre privados, de solucionar la situación a partir no de un arbitraje, sino de una clarificación mejor de la situación que se está dando. No hablamos de que hay que salir a dar gasto público, no tampoco transferencias, ni estimular el consumo con un plan platita, ni nada por el estilo, sino de buscar cómo, por ejemplo, con una política monetaria que permita, a partir de una disminución de los encajes, dejar más dinero disponible, que eso permita una refinanciación. Por otro lado, también podríamos estar observando la
posibilidad de que los bancos no tengan una absorción total de la liquidez por parte de la colocación de distintos tipos de letras y todo un conjunto de alternativas de posicionamiento para financiar el Estado que le ofrece el Estado. ¿Sí? Como casi única alternativa de aplicación de los fondos que tienen líquidos esos bancos y que les permite entonces cubrir con los encajes legales. O sea, puedo hacerme el tonto y decir que no tengo nada que ver con la situación que se está viviendo, pero la verdad es que solamente es consecuencia de la política económica que se está implementando. Mi nombre es Santiago Tamus, esto solamente es una visión totalmente subjetiva para participar en el debate. Cualquier tipo de consulta la pueden enviar por consultorfinanciero.com.ar. Ahí tiene una parte de contacto debajo de este video o directamente al email contacto@consultorfinanciero.com.ar y con gusto trataremos de responder. Hasta luego.